Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, buenas tardes amigos, rompiendo un poquito con el silencio del lugar donde estamos. Llegamos a la casa de otros los tantos amigos que nos ha dejado el fútbol y de aquellas personas que tal vez para muchos de nosotros fueron en su momento referentes en cuanto a lo estrictamente profesional, con una vasta carrera, con sobre todo el ítem de la persona de bien y de la imagen, y hoy nos recibe acá en su casa y tengo el placer de hablar en la tarde de hoy con mi amigo el Cacho Blanco. Buenas tardes, Cacho, gracias por recibirme en tu casa. No, al contrario, bienvenido, Pocho. Mi puerta de mi casa con las puertas abiertas, porque hacía tiempo que estábamos combinando esta entrevista y bueno, hoy por suerte se ha dado y nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Cacho. Un poquito acá el programa apunta, a que la gente conozca, algunos, y otros revivan momentos de la historia grande del fútbol uruguayo, dentro de los cuales creo que estás tú. Porque no cualquiera consigue, como en tu caso, un quinqueño con Nacional, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, una Interamericana, y haber dejado el nombre de nuestro país muy bien puesto en Europa. Pero también, no solo eso, sino que además contarle un poco a la gente tu principio allá en el pueblo, cómo fueron, cómo te integraste de a poquito al fútbol juvenil, eran otras épocas, el Babi no estaba tan... ¿Cómo fue tu época en un club que se dice que se llama San Salvador de Soriano? Sí, San Salvador de Dolores. De Dolores. Sí, y lleva el nombre del río que cruza la ciudad. Pero antes ya habíamos jugado en el Baby Fútbol en un cuadro que se llamaba Petit Hotel, y donde ahí empezaron mis primeros pasos en la parte un poco seria, ¿no? del fútbol. Antes era Era el juego. Era el juego, el peloteo en la calle con los amigos después de la escuela o en la canchita que estaba a 2 cuadras de mi casa. Pero en el Petit Hotel empezó un poco la cosa más en seria. Y después ahí ya pasé al club donde era mi padre ya había jugado, era el club de mi familia. Entonces comencé con 14, 15 años jugando en la tercera división. Y a los 17 años empecé a jugar en el primer equipo. Y ahí estuve un año en una final histórica, ganamos un campeonato, el único campeonato que jugué en primera división, porque prácticamente al año siguiente me vine a Montevideo. Así que mi fútbol en Dolores fue bastante corto, porque tuve la oportunidad de viajar a Montevideo, de venir a probarme, de que a fin de año me llamara Nacional para integrarme en los planteles juveniles del club, y así fue un poco mi adolescencia en Dolores. Ahora, venís de un lugar donde no es un pueblo de muchos habitantes, sin embargo, ha dado jugadores de fútbol de la talla de Ostolaza, de Raúl Moller, del Canario Cócaro, o sea, separados en el tiempo. Digo, que quiere decir que hay una competencia bastante importante y bueno, tienen vecinos aledaños donde se ve. Sí, claro. Competir. No, y además te voy a mencionar el nombre de Chivo Andriolo, que allá por un chico de Dolores que vino a Nacional, que fue campeón nacional, que se fue a Italia y que fue campeón del mundo con Italia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, con eso ya tenemos el prestigio de haber tenido un mundialista salido del pueblo. Y de las cosas que me entero. Sí, sí. Porque, interiorizándome de las historias de ustedes, bueno, me acordé de estos nombres, pero esto que me agregas tú también agrega historia, gloria a lo que es estrictamente el lugar donde nacieron ustedes. Totalmente. Y bueno, y después, siendo mayor, Andriolo, uno de sus viajes que hizo al Uruguay y por supuesto a Dolores,
se lleva a un muchacho de Dolores, un chico Galarraga, que estuvo unos años en Italia, fíjate que fue de Dolores directamente a Italia. Y un muchacho vinculado a mi club, a nuestro club, a San Salvador. Y fue con el cual aprendí muchísimas cosas de lo que yo aprendí en el fútbol. Fueron de las primeras personas que me enseñaron muchísimo y que le estoy eternamente agradecido porque de él aprendí mucho, me enseñó mucho, y bueno, son esas cosas que te quedan grabadas para siempre. De esos que pasan por la vida y dejan cosas, ¿no? Totalmente. A mí me enseñó cantidad y cuando vine a Montevideo había adelantado unos pasos gracias a él. Ya tenía un par de materias dadas, Sí, para venir. Sí, el paso indudablemente que el paso por Italia le hizo que él a su vez asumiera todas las cosas que supuestamente en esa época los italianos, si bien no estaban más adelantados que nosotros, porque nosotros en esa época marcamos un poco la historia del fútbol del mundo, ¿no? Pero bueno, le sirvieron para él y para nosotros volcarnos a toda una tanda de jugadores muy jóvenes que compartimos ese año de San Salvador espectacular, que terminamos con una final increíble y que, bueno, nos marcó a todos. Cacho, ¿cómo fue tu inserción en el fútbol montevideano? ¿Te costó adaptarte? Como todo jugador del interior lleva un proceso, sobre todo los tiempos. Pasó hace mucho, pasará tal vez, que los tiempos del interior no son tan parecidos a los de que vivimos en la capital. No, a mí no me costó mucho porque yo era un muchacho de pueblo que jugábamos todos a lo mismo, jugábamos al fútbol, jugábamos al básquetbol, en vacaciones, natación en el río todo el día nadando, voleibol en la playa, es decir, hacíamos una cantidad de ejercicios que hoy de repente no lo hacen la gente del mismo pueblo mío, ¿no? Y que te hacen que la coordinación, que todas esas cosas que precisa un futbolista hoy no lo tenga. Y creo que la parte física en aquel tiempo era mucho más pareja que la diferencia que hay hoy entre el fútbol de la capital a nivel juvenil con el fútbol del interior. Y entonces a mí no me costó mucho adaptarme a la cuarta división, que fue la divisional que vine a Nacional. Además, como decís vos, corrías en la arena, nadabas, te subías a los árboles, una agilidad sí, éramos coordinados en todo sentido, porque durante la temporada de invierno jugábamos al fútbol, entrenábamos, no era que entrenábamos, pero jugábamos a la pelota todos los días. Sí. En verano la playa combinada con la temporada de básquetbol, porque eran canchas abiertas y se jugaba en verano. Y jugábamos al básquetbol también, yo jugué en la selección juvenil, y jugué contra Víctor Hugo Morales, que integraba la selección juvenil de Cardona. Y ahí agarraste el doble ritmo para saltar. Seguro. Y de todo aprendés, claro. Y todo es una buena enseñanza. Entonces yo vine con una buena preparación física, una buena coordinación. Yo, mi vida, de que tengo uso de razón, la programé para ser futbolista. Yo cuando tenía 9, 10 años, yo le decía a mi madre, no, yo voy a jugar en el primero de Nacional. Y bueno, y cuando yo empecé a jugar en la tercera de San Salvador o en el primero de San Salvador, y mis amigos iban a los bailes y me parecía muy bien, y yo me iba a mi casa y me iba acostado a dormir porque al otro día quería jugar bien y ser el mejor, y mi vida era eso, la procesión Montevideo, Nacional y cómo fue. O sea que el tiempo te fue dando la razón de que le dejaste gran parte de tu vida a esto y bueno, te devolvió mucho el esfuerzo, como tú decís, de dejar los cumpleaños de los amigos, los casamientos, la salida el fin de semana, las kermeses que se usaban mucho afuera, las cosas que hay que perderse. No, las kermeses no, porque las kermeses eran de tarde, porque si te tocaba el día del partido, sí, marchaste. Claro. No, en ese sentido no, bien. Pero para mí nunca fue un esfuerzo. Hay gente que habla de sacrificio, porque no, para mí nunca fue un sacrificio, al contrario. Yo disfrutaba de lo que hacía, disfrutaba de mi proyección de vida. Y cuando me llegó la chance de venir a Montevideo, la supe aprovechar. Vine a entrenar 15 días, creo que fue, que estuvimos acá en una cancha que había ahí en Marne y propia,
donde hay una Sí, la vieja del Botón River. Claro, ahí entrenaba. Al lado de la casona. Ahí entrenaba los inferiores nacionales, una cancha espantosa, llena de piedra, era una cosa increíble, pero bueno. Vine y por suerte bien y esperando ese telegrama que no llegaba nunca a fin de año para saber si me incorporaba o no al club. Pero por suerte llegó y yo vine a mediados del 63 y al principio del 64 me incorporé a la cuarta división de Nacional. Cacho, hicieron esa cuarta. ¿Tuviste compañeros que subiste a primera con ellos, hubo una tanda importante, o fuiste de los pocos que después ascendieron al primero y jugaron en primera? No, de esa cuarta muy poco. Quizás el primer año no estaba, pero el segundo año se incorporó Hildo Maneiro, que venía de Mercedes. Y fuimos los dos que más o menos no, que subimos junto con Juan Duarte. También estuvo Pedrito Álvarez, ¿te acordás del Morenito? Sí, Pedrito Álvarez, por derecha. Y Juan también fue compañero mío en Bellavista. Y Juan Duarte, claro, fueron más o menos, Beethoven Javier, que después se incorporó, fueron más o menos los muchachos que tuvimos la chance de llegar al primer equipo. Ya venimos porque el Cacho nos empieza a contar cuando llega el primero nacional y empieza esa época de triunfo.